Muy buenas tardes. Hoy comenzamos el ciclo Imagen de España en la novela cubana. Este es un ciclo que pretendíamos abordar de otro modo, con una serie de invitados que compartirían inicialmente conmigo este set y estaríamos conversando sobre algunos libros fundacionales que tocan este tema en nuestra literatura. Lamentablemente, los tiempos que corren, las condiciones epidemiológicas que han estado asolando al mundo en estos tiempos, han impedido que muchas de estas personas nos puedan acompañar hoy, porque algunos han padecido ellos mismos la infección por coronavirus, otros han tenido otros percances familiares también relacionados con la pandemia, y entonces no ha quedado más remedio que comenzar este ciclo abordando, yo mismo que más bien pensaba ser el anfitrión de estos amigos, de estos colegas, abordando estas novelas y estos autores que a mi juicio han sentado un conjunto de pautas para entender cómo se ha mirado España en la narrativa cubana desde el siglo XIX hasta nuestros días. Para este ciclo, aunque ha habido libros también que tocaron el tema anteriores al que abre el ciclo, que es Mi tío el empleado, de Ramón Mesa, una novela de finales de los 80 del siglo XIX, yo siempre he creído que Mi tío el empleado es un libro que fue infravalorado en su momento y que de alguna manera lo sigue siendo hasta nuestros días, a pesar de que ha tenido ya múltiples ediciones y estudios y análisis. Pero quería comenzar el ciclo con Mi tío el empleado. Después, la segunda propuesta era Un verano en Tenerife, de Dulce María Loynaz, un libro del año 58, del siglo XX. Y en un tercer momento conversaremos de la obra de Alejo Carpentier, pero en específico de los dos libros que a mi modo de vista más se acercan a España, aunque España es una presencia más bien constante en la novelística y en otras zonas de la producción carpenteriana, que son sus dos novelas finales, La consagración de la primavera de 1978 y El arpa y la sombra de 1979, que son para muchos el colofón de la obra literaria de Carpentier. Y en un cuarto momento estaremos conversando sobre El polvo y el oro de Julio Travieso, una de las más contundentes novelas cubanas de finales del siglo XX. Volvamos a Mi tío el empleado. También hay algunas generalidades que me gustaría comentar. La más importante, bueno, por supuesto, España nos dio el idioma, y de ese idioma vamos a hablar en más de una oportunidad en este ciclo, de cómo se ha manejado no solo cubanizando el español, sino también cómo algunos autores, Reinaldo González es el caso más claro, se han movido hacia un español mucho más castizo, también un poco Dulce María Loynaz en Un verano en Tenerife, para buscar allí determinados resortes estilísticos que se adecuaran mejor al tema que trataban sus libros. Vamos a hablar de otra característica que así empieza con Mi tío el empleado, que es la característica del emigrante español que llega a Cuba y viene en busca de fortuna. Casi todos estos libros de algún modo tocan ese tema y por supuesto todos tocan de manera directa unos, tangencial otros, lo que Bakhtin definiría como uno de los grandes cronotopos de la novela, que es el viaje. Ese viaje que puede ser el viaje de Colón, el viaje de los inmigrantes que huyen de situaciones complejas en la España de cualquier época, dígase siglo de oro, dígase siglo XIX, dígase la España de la Guerra Civil, o en sentido contrario, porque también hay presencia de cubanos que están en España
durante la Guerra Civil sirviendo como voluntarios en las brigadas internacionales, o en el caso de Dulce María Loynaz como turista que va a conocer a su familia política a las Islas Canarias. Bueno, Mi tío el empleado de Ramón Mesa es un libro que, les decía, pasó con bastante mala fortuna por su época. Solo tuvo una crítica notable, aunque de algún modo, o sea, es la crítica escrita por José Martí, donde alaba a Mesa. Sin embargo, Martí tiene una especie de sabor amargo por cierta caricatura, por cierto, no tanto la caricatura, que él dice que no le pesa en la novela, porque Mesa reflejó la caricatura que era la sociedad cubana, pero sí cierta risa que no le pareció acorde con los intereses políticos de la época. Rafael María Merchán, crítico cubano emigrado en Colombia durante mucho tiempo, también de algún modo le criticó a Ramón Mesa que el libro era un libro muy interesante, pero relativamente inconveniente desde el punto de vista político. Sin embargo, dos críticos bastante notables y bastante poderosos en el sentido de la influencia que generaban en La Habana del periodo, estoy hablando de Manuel de la Cruz y de Enrique José Varona, menospreciaron Mi tío el empleado, dijeron que era un libro medio fantasmagórico, en el que en realidad no ocurría nada, que podía haberse escrito de otra manera, que si bien Carmela, otra novela de Ramón Mesa, era la hermana menor de Cecilia Valdés, o una especie de novela ancilar de Cecilia Valdés, Mesa se convertía de algún modo en una especie de discípulo brillante, pero no mucho, de Cirilo Villaverde. Recordemos que Cecilia Valdés está considerada por muchos autores como la gran novela cubana del siglo XIX, porque pinta todo ese fresco de la sociedad colonial y tal. Mi tío el empleado cuenta la historia de un pobre inmigrante español que llega a Cuba con su sobrino, como se dice en buen castellano, con una mano delante y la otra detrás, con una carta de recomendación para un burócrata del estamento burocrático colonial de la época. Este pariente suyo se da cuenta que ahí hay un filón para ciertos manejos turbios con respecto a la hacienda, al tesoro de la administración colonial, y Vicente Cuevas, que es el nombre del personaje protagónico, del tío, pues empieza a navegar por los vericuetos, por los meandros de la burocracia colonial española en Cuba, en esa Cuba del 19, una Cuba posterior a la Primera Guerra, una Cuba en que ya el romanticismo como tendencia artística comienza a ser relativamente superado. Ramón Mesa era un hombre que era muy amigo de Julián del Casal y por tanto amigo del círculo casaliano, y que estaba bien al tanto de las nuevas corrientes de la literatura europea, fundamentalmente la literatura francesa, que tanto gustaba en ese momento. No olvidemos que pasó una cosa en la literatura cubana y en el romanticismo americano en general, que fue que en un primer momento, quizás como una postura de resistencia al colonialismo español, los autores miraron más a Francia y a Alemania e Inglaterra, pero sobre todo a Francia, que a la propia literatura española. Y si bien, claro, no podían evadir el tema del idioma, que habíamos obviamente heredado de España, sí asumieron otras maneras compositivas, otra forma de entender la literatura, que es lo que sucede con Mi tío el empleado. Mi tío el empleado es un libro, incluso algunos críticos como Alejo Carpentier, al que termina por no gustarle mucho la novela, por lo que escribió sobre ella, no puede dejar de reconocer
que es un libro que se adelanta a su época, que tiene procedimientos escriturales y maneras de mirar la realidad que están mucho más cerca de las vanguardias de lo que iba a ser después el expresionismo o el impresionismo, esa versión caricaturesca y al mismo tiempo sesgada de la realidad que va dando el narrador. Mi tío el empleado tiene dos partes. Una primera, en que el sobrino acompañante cuenta en primera persona las peripecias de su tío y cómo se va metiendo en estos malos manejos que lo conducen casi a la cárcel y que lo obligan a escapar en una goleta hacia México, huyendo de la justicia, de la propia justicia colonial. Y una segunda parte que curiosamente está narrada en tercera persona y que solo al final del libro nos enteramos de que es el mismo sobrino que ha tenido una especie de despertar moral y ya no narra en primera persona, según confesión propia, porque se siente muy alejado de los manejos del tío, que ahora regresa de México convertido, no sabemos cómo. Esta novela está llena de elipsis, mesa todo el tiempo, elide cuáles son en realidad esos manejos turbios, dónde está la corrupción, dónde está el robo. Solo habla del resultado y de cómo esto influye en este personaje que se transforma de Vicente Cuevas en el Conde Coveo. Es una novela especular en el sentido que la segunda parte remeda de algún modo todo lo que sucede en la primera, pero desde el punto de vista entonces de un hombre que ha obtenido éxito social, que ha obtenido reconocimiento, que tiene dinero, que tiene poder, pero sigue sin tener ni cultura, ni decencia, ni ninguna de las otras cosas que pueden caracterizar a un ciudadano, digamos, íntegro. La imagen de España aquí, por supuesto, Cintio Vitel ha escrito un ensayo donde dice algo así como que es imagen y semejanza, o sea, que los males de la administración española se reproducen, ya eso lo sabemos incluso por otros historiadores, se reproducen de alguna manera en muchas de las colonias. Cuba fue la más larga, o sea, la colonia que más tiempo estuvo supeditada a la metrópoli, y evidentemente muchos de esos males, por supuesto, lastraron la administración colonial, y es un poco de lo que se habla en este libro. Lo que sucede es que Mesa hace una denuncia política y social que no es una denuncia frontal, directa, como puede haber sido la denuncia de ciertas zonas en contra de la esclavitud que se hacen en algunas novelas anteriores del siglo XIX, sino que queda como telón de fondo a todas estas peripecias de este pícaro. Mi tío el empleado le debe mucho también a la novela picaresca, porque Vicente Cuevas es un pícaro en toda la acepción de la palabra, un pícaro un tanto inocente, un pícaro un tanto ingenuo en alguna que otra oportunidad, porque incluso es víctima de varias bromas macabras o poco macabras a su llegada a La Habana, etcétera, pero se convierte en un hombre poderoso y que regresa a España casado con una prometedora heredera de la floreciente aristocracia cubana, que garantiza la fusión de su dinero, de su riqueza con la del propio conde, y bueno, vuelve a España con ese sueño cumplido de indiano rico, que sabemos que fue uno de los principales alicientes de la emigración española a América ya durante el proceso de la colonia, no solo en el caso cubano, sino en muchísimos casos, y que no siempre, obvio, terminó de la manera en que termina esta historia de Mi tío el empleado. Esta es una novela que estuvo sepultada durante muchos años por la crítica literaria cubana. Solo en 1960, Lorenzo García Vega, en su antología de la novela cubana, la volvió a dar a la luz con un estudio, después la publicó de manera independiente, y a partir de ahí pues ha sido una novela que ha tenido varias ediciones, incluso ediciones anotadas con comentarios, y que ha tenido entonces el acercamiento de muy importantes
ensayistas, sobre todo cubanos. Es muy interesante el texto que ha escrito sobre ella Antón Arrufat, donde habla no solo de la corrupción, sino también de la necesidad de Vicente Cuevas de ser algo, de esa especie de ilusión, de fuerza interior que lo mueve a buscar el reconocimiento social, o el texto de Reinaldo González, o el texto de Lisandro Otero, el texto de Calvert Casey. O sea, como ustedes verán por la nómina, muchos importantes novelistas cubanos de finales del siglo XX se han acercado a Mi tío el empleado y han visto en ella lo que realmente es la novela más audaz, la novela que abre una serie de puertas que no abren otras novelas del XIX. Incluso en muchos casos se habla, cuando Mesa disecciona de esa manera un poco esperpéntica los nexos de la burocracia, los meandros de la burocracia, de los nexos que tiene con el proceso de Kafka y también con cierta zona de Valle Inclán, en eso en que los personajes pasan de manera un poco esperpéntica ante la vista del lector. Es una novela de una prosa súper amable, de un español castizo pero también cubanizado, que nos lleva al disfrute de un libro que en realidad me gustaría proponer. Sé que puede ser un libro no tan conocido fuera de las fronteras nacionales y que se revisite para enterarnos, ¿no?, de cómo este escritor, que escribió este libro siendo un hombre sumamente joven, estaba quizás rozando los 30 años, y que incluso después escribió muy poco y se dedicó a la vida política de alguna manera, llegó a rozar con esta novela, como hacen casi siempre los iluminados, las corrientes literarias del futuro. El segundo libro, como les decía, es Un verano en Tenerife, de Dulce María Loynaz, de 1958. Este es un libro muy peculiar porque muchas personas podrían cuestionarse, en primer término, la pertinencia del género literario en este caso, porque quizás mirado desde un punto de vista frío, Un verano en Tenerife no es una novela. Es más bien un libro de viajes, una autobiografía. Lo que pasa es que Dulce María Loynaz, que en otras partes he comentado que era una escritora altamente tramposa y altamente anticanónica en casi todos los aspectos, a pesar de que eso no se suele apreciar en una primera ojeada, creo que Dulce María Loynaz escribió dos autobiografías, Un verano en Tenerife y Fe de vida, que es un libro posterior ya de esos años de senectud, que en realidad son novelas en los cuales hay un personaje llamado Dulce María Loynaz que hace cosas, pero que es una precursora de lo que hoy conocemos como autoficción. Si bien Un verano en Tenerife es un libro más descriptivo que narrativo, porque Dulce María se detiene en muchos casos en contar minuciosamente determinados aspectos de la vida en las Islas Canarias, sí hay una progresión narrativa y es lo que voy a tratar de comentar ahora. Este es un libro en el cual importa también el problema del género, en este caso del género femenino. O sea, es el libro escrito por una mujer que casi siempre tienen, como dicen las teóricas del feminismo, un parlar femme, o sea, un hablar femenino que nace de un mirar femenino. O sea, Dulce María Loynaz o cualquier mujer no puede ver la realidad como la vio Ramón Mesa, no puede ver la realidad como la ve Alejo Carpentier, y es un libro que toca una zona muy peculiar de España, que es el archipiélago de las Canarias, una zona que en más de un aspecto tiene grandes similitudes con Cuba, quizás desde el punto de vista climático en algunos momentos, quizás también porque buena parte de la emigración española a Cuba proviene de las Islas Canarias,
Incluso a nivel lingüístico, los canarios comparten con nosotros determinado tipo de entonación, es muy común, lo cuenta Dulce María y conozco otras personas que también han pasado por esa experiencia, que los canarios y los cubanos se han confundido en ciertas zonas de España por la peculiaridad de su entonación y por el uso de vocablos tan peculiares que solo se usan allá de aquí, como guagua, para definir los ómnibus del transporte urbano en sentido general, por poner un ejemplo. Dulce María estaba casada con Pablo Álvarez de Caña, un periodista canario que, como el personaje de Mi tío el empleado, llegó a Cuba sin un centavo y aquí hizo una promisoria y brillante carrera de periodista que llegó a ser quizás uno de los periodistas más encumbrados e influyentes de un sector del periodismo que es bastante peculiar, que es el de la crónica social. Pablo Álvarez de Caña se convirtió en un hombre de éxito, todo lo que podríamos decir un hombre de éxito, se casó entonces con Dulce María en sus segundas nupcias. Toda esa historia, de paso lo recomiendo, está contada en Fe de Vida, que cuenta la relación en dos capítulos, dos suertes de capítulos, la relación de Dulce María con Pablo y la relación también con su primer esposo, que era un pariente lejano de la autora. Un verano en Tenerife es el viaje de Dulce María, recién casada con Pablo Álvarez, a conocer la tierra de origen de su marido, a conocer a su familia política y a encontrarse con una cultura que de muchas maneras le era altamente conocida. Si hay una autora en Cuba, un autor en sentido general, sin poner en este caso género, que está vinculado a la tradición hispánica, ese es Dulce María Loynaz. Lo podemos apreciar en su poesía, lo podemos apreciar incluso en el manejo del idioma, en su novela Jardín, y en todo lo que escribió hay aparentemente, y digo aparentemente porque hay otras sutilezas que no viene al caso comentar ahora, pero Dulce María también tiene muchos vínculos con otras literaturas y está todo el tiempo en un constante ejercicio de superación. Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué visión de España hay aquí? Bueno, una visión que, sin dejar de reconocer la herencia, el libro comienza de una manera muy peculiar. Dulce María acude al viejo recurso, que es bastante femenino, aunque otros autores lo usan también, de la captatio benevolentia, que en el caso de cuando la usa, o sea, más o menos de estimado lector, sé benevolente conmigo, que escribo estas páginas, porque yo no conozco mucho el tema, y este tema lo han tratado además historiadores, poetas. Una vez metida en esa atmósfera, Dulce María demuestra que sí conoce bien el tema y empieza a disertar, incluso a discutir con el que puede ser uno de los más eminentes historiadores de las Canarias sobre determinados aspectos, y se va metiendo en un universo en el que estudia todo: la geografía, la raza, la idiosincrasia, la botánica, la fauna, y hace un libro en el que demuestra una profunda y minuciosa penetración en el universo canario, y en el que va develando todo el tiempo los nexos que unen a canarios y cubanos, y también hace una cosa muy peculiar desde el punto de vista lingüístico, que es irse apropiando del lenguaje canario. Un verano en Tenerife es un libro muy castizo porque tiene mucho manejo del español en la usanza de España. Recuerden que Dulce María, buena parte de su publicidad literaria estuvo hecha por Aguilar, que en ese momento era como una editorial emblemática en la lengua española, pero también tiene todos estos matices del habla canaria, y por supuesto en una que otra oportunidad salta, sobre todo a nivel de refranero, a nivel de manejo del lenguaje cotidiano, coloquial,
el español de Cuba. Este es un libro que tiene muchos vínculos intelectuales. De hecho, Dulce María de algún modo se hermana y hasta se pone en una postura de discípula de algunas importantes poetisas canarias. Hay un capítulo del libro que se llama Tres poetisas canarias, donde ella habla de los hipotéticos vínculos entre esas autoras y ella misma. Y también es un libro que está escrito remedando un texto bastante desconocido hoy, pero que fue muy leído en su momento, que es precisamente un libro no español, que se llama Un invierno en Mallorca, de George Sand. George Sand acudió a Mallorca acompañando a Chopin, que en ese momento era su amante, para una cura de alguna enfermedad pulmonar de Chopin. Y es un libro que, si bien toca temas parecidos, tiene dos posturas absolutamente disímiles de manejar el asunto. O sea, en el libro de George Sand, la narradora francesa todo el tiempo mira por encima del hombro a la sociedad canaria, se siente un acendrado racismo, una especie de superioridad blanca. Recuerden que los canarios provienen de la mezcla de los guanches con los hispanos, entre otras cosas. Mientras que en el libro de Dulce María hay un absoluto respeto por el mestizaje, y no solo un respeto, sino también el reconocimiento de que ese mestizaje es el mismo que ha dado origen a una cosa que era Dulce María ante todo, que era a una cubanía sin vergüenza, sin complejo de inferioridad, a una cubanía como era la digna de lo que era Dulce María, la hija de un general de la Guerra de Independencia. Hasta aquí entonces nuestra primera conversación sobre imagen de España en la narrativa cubana. En la próxima sesión estaremos conversando de Alejo Carpentier y de Julio Travieso. Los invito a que sigamos en contacto.